Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Contabilidad, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Alternativas de pago de las cuotas patronales al IMSS ante la contingencia COVID-19. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Agradecemos a la maestra Cecilia Rolón Padilla, contadora independiente. Nos acompaña también el maestro J. Jesús Márquez Navarro, contador independiente. Agradecemos la presencia de Juan Carlos Ibarra Torres, doctor en materia fiscal. Y como moderadora de este evento nos acompaña la maestra Claudia Susana Bueno Castillo, maestra del Departamento de Contabilidad. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la maestra Claudia Susana Bueno Castillo. Hola, buenos días. Muchas gracias, maestra Cintia. Vamos a hablar en esta ocasión. Tenemos una presentación y como bien venimos manejando la pandemia y la ciencia de la salud, nos dice que mantengamos nuestra sana distancia. Entonces vamos a llevar a cabo aquí un tema muy importante y le damos las gracias a todas las personas que nos estén escuchando, que están enlazados, familiares, amigos, profesores presentes, público en general, que estén con nosotros en esta presentación. Esperemos sea de utilidad y le contestemos algunas preguntas que estamos viviendo con esta contingencia, ya que tenemos muchos escenarios con muchas incertidumbres desde el ámbito económico, cultural, social, laboral. Entonces esperemos que esto nos ayude para poder contestar algunas de nuestras preguntas que tenemos en la vida cotidiana. Si bien lo mencionamos, el tema van a ser alternativas de pago de las cuotas patronales al IMSS ante la contingencia del COVID-19. Cedo la palabra al doctor Juan Carlos Ibarra y nos dé una introducción a lo que procede en esta presentación. Gracias, doctor. Bien, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias, maestra. Pues vivimos momentos difíciles, por lo cual pues tenemos que estar al pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor en temas de salud, y las cuestiones económicas pues no son la excepción. Sabemos de antemano que ahorita que estamos viviendo esta pandemia, pues la situación económica está teniendo problemas, las empresas están teniendo problemas, ha crecido el desempleo, pero los patrones tienen obligaciones. Las obligaciones patronales persisten. De acuerdo a la declaratoria del Ejecutivo Federal, no se aplicó el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, pero tenemos por ahí algunas herramientas que se pueden utilizar para apoyo a los patrones, en este caso específicamente de las cuotas obrero-patronales, que ya se van a ir desarrollando en el transcurso de este evento. Entonces, dentro de las alternativas que existen como pago, tenemos la posibilidad de pagar en parcialidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, precisamente por lo que comentábamos de la cuestión de la problemática en temas económicos, se da la posibilidad de hacer pagos en parcialidades en las cuotas obrero-patronales, en temas de Infonavit, también se da la posibilidad de hacer pagos en parcialidades. Todo esto con la finalidad de apoyar al sector empresarial y tratar de proteger lo más posible lo que viene siendo los empleos, que sabemos de antemano que cuando nace esta situación,
pues la indicación fue quédate en casa. Desgraciadamente muchas empresas no han soportado el poder tener esa carga y que no se pierdan los empleos. Entonces, una de las formas que tiene el patrón para apoyarse es precisamente este pago en parcialidades, que se conoce como los convenios. Los convenios han existido desde hace muchos años. Hoy nada más trae una variante interesante que lo van a platicar por ahí algunos de los compañeros. Pero aquí, básicamente, pues, ¿qué debo entender por un convenio? Un convenio, básicamente, es el acuerdo entre las partes para suscitar algo. Puede ser por medio de acuerdos económicos, acuerdos verbales, etc. Dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, me habla en el artículo 66 que existe la posibilidad de hacer pagos en parcialidades. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de tener una sola exhibición a la hora de realizar el pago, pueda hacerlo de manera diferida. Por ahí en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación me da todos los pormenores que debe seguir el patrón para poder ingresar a estos convenios. Insistiendo, ya se tocará el punto específico. Ahora, de acuerdo a la ley del Seguro Social, también existe la posibilidad, que es el punto que vamos a tratar, de hacer pagos diferidos, pagos en parcialidades, donde se busca apoyar al sector empresarial, decíamos, básicamente facilitando precisamente por la situación. Y todo esto, insistiendo en la parte de cuidar sobre todo los empleos, porque sabemos de antemano que si no hay empleo, no hay consumo. En una circunstancia normal, el yo tener un ingreso me permite consumir en otra persona o en otra empresa. Esa empresa tiene ingreso, le permite consumir en otro lado. Y así hacemos un círculo virtuoso donde todos tenemos dinero para consumir, todos recibimos dinero y es como de manera general pues camina la economía. Hoy, por esta circunstancia, nos obliga a detener esos procesos productivos, a detener esos esquemas de comercialización. Por ende, pues las empresas no tienen dinero para poder recibir y poder hacer los gastos correspondientes, entre ellos los sueldos y los salarios a las personas. El no tener un sueldo y salario, pues entonces me inhibe el consumir y por eso estamos viviendo esa situación. Entonces decíamos, el convenio es un acuerdo entre las partes y con la autoridad no es la excepción. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Estoy dentro del esquema estoy afectado por la situación que no es privativa de un solo sector. Entonces, necesito cubrir las cuotas, sin embargo, no tengo el flujo. Ojo con esto. Si hablamos que las empresas pues viven de sus utilidades y de sus utilidades toman para hacer frente a los gastos, entre ellos los salarios, en estos momentos quizá tuvieron utilidades en ejercicios anteriores, en años pasados, pero ahorita no tienen el flujo o por la situación de que las demás empresas tampoco tienen los ingresos correspondientes, pues entonces no se tiene el flujo. Esto es, no tengo el dinero suficiente para poderte pagar. Entonces existe esta posibilidad donde hablamos de que se le va a dar el pago en parcialidades, conocido como el convenio. Y las empresas pueden hacer un convenio con las autoridades. Hablamos del Seguro Social, hablamos del Infonavit, que vamos a especificarlo más adelante, pero básicamente aquí lo que está basado para todas las cuestiones fiscales es en el Código Fiscal, repetimos en el artículo 66 del mismo, donde me da la posibilidad de poder hacer estos convenios con las autoridades correspondientes. Cierro aquí mi participación, maestra Claudia. Gracias. Gracias, doctor. Muy breve explicación, muy completa. Orientarnos pues con estas cuestiones que estamos viendo actualmente con nuestra economía, por esta pandemia que estamos teniendo y que nos lleva a buscar alternativas o soluciones de lo que debemos llevar a cabo para seguir trabajando, para seguir activando la economía.
aunado pues a lo que nos dice la ciencia de la salud, que tenemos que estar cuidándonos, pero sin embargo tenemos que estar trabajando y buscando esas opciones de encaminar a bien nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros empleos, el bienestar familiar y el bienestar social. Vamos a continuar con el tema y cedo la palabra a la maestra Cecilia Rolón. Maestra, le cedo micrófono. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Buen día a todos los que nos siguen en las redes sociales oficiales del CUSEA. Buen día, compañeros. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, dándole continuidad a lo que comentaba el maestro Juan Carlos sobre los convenios, en la ley del Seguro Social, del articulado del 40A al 40F, nos ofrece todas las alternativas de pago que tenemos. Es decir, esto ya existe en la ley del Seguro Social. Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia, el instituto a través del Consejo Técnico hizo una difusión sobre la existencia del convenio. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que nos dice la ley y después vamos a tratar de ver cuáles son las cuotas que se pueden conveniar y cómo sería el convenio. Entonces, el artículo 40 se nos dice que el instituto establece la opción a solicitud del patrón de conceder una prórroga para el pago de los créditos adeudados. Estos créditos pueden ser por concepto no solo de cuotas, sino también por capitales constitutivos, por actualización, por recargos y por multas. Ahora, en lo referente a las multas, también el Consejo Técnico del 2019 aprobó la condonación en un 90% de la multa. Durante el plazo que se pida para hacer la parcialización, se van a causar recargos sobre el saldo insoluto actualizado en los términos que establece el Código Fiscal. Este plazo que otorgará el Seguro Social no podrá exceder de 48 meses. Ese sería el plazo máximo. También nos dice este artículo que en ningún caso se autorizará la prórroga para el pago de las cuotas que los patrones hayan retenido a los trabajadores en los términos de la ley. Por lo tanto, estas deberán ser enteradas en el 100%. Vamos a tratar de definir cuáles son el tipo de cuotas que pagamos al Seguro Social. La dividí en tres. Primero empecemos con las cuotas obreras. Estas cuotas obreras, ¿en qué momento se pagan? Son las cuotas que se le retienen al trabajador cuando a se le paga su sueldo. Cuando se le paga el sueldo, entonces el patrón hace la retención correspondiente. Por lo tanto, es lógico pensar que no hay razón para que por estas cuotas se haga una parcialización. Esas se tienen que enterar en su totalidad. Enseguida tenemos las cuotas patronales. Estas cuotas patronales son las que van a estar sujetas a esta prórroga de hasta 48 meses, con la celebración, como ya lo comentó el maestro, con la celebración del convenio. Y al momento de celebrar el convenio, estas cuotas patronales se tendrá que pagar el 20% de estas con su debida actualización y recargos, y el 80% restante son las que van a ser sujetas al convenio para parcializarse. Dependiendo del plazo en que se haga el convenio, va a ser el interés que se deba pagar, porque pues gratis no va a ser, ¿verdad? Entonces, si el convenio se realiza en un plazo hasta de 12 parcialidades, el interés será del 1.26%. Si decidimos que el convenio sea de 12 a 24 meses, la tasa que se aplicará será del 1.53%. Y si nos vamos hasta los 48 meses, de 24 a 48 meses, entonces la tasa aumentará a un 1.82%. Por lo que podemos concluir entonces que al momento de celebrar el contrato, el patrón deberá de cubrir el 100% de las cuotas obreras más el 20% de las cuotas patronales. El otro 80% de las cuotas patronales es el que se va a parcializar en los tiempos que ya comentamos, en los meses que
que se pida el convenio. Ahora, hablamos de que estas cuotas deben de ser actualizadas, es decir, se deben de actualizar, se les debe de agregar el efecto inflacionario y los recargos por no haberse pagado en tiempo desde el momento en que debieron de haberse pagado y hasta el momento, hasta la fecha en que se haga la celebración del convenio. Bien. Y por último, tenemos las cuotas bimestrales que se pagan de manera bimestral, que son las cuotas del seguro de retiro, cesantía y vejez, que son aquellas pues, que son destinadas al pago de las pensiones y de las jubilaciones. En este sentido, el artículo 40D de la Ley del Seguro Social nos dice que estas cuotas no pueden ser sujetas a prórroga en parcialidades, pero sí se pueden diferir. Se pueden diferir hasta un plazo máximo de 12 meses. También se tendrá que celebrar un convenio y también se tendrá que pagar el 20% de las cuotas al momento de celebrar el convenio y el otro 80% será solo diferido. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que el deudor, cuando celebre el convenio, tendrá que dar una fecha cierta de pago, de cuándo tendrá que cumplir con esta obligación. Bueno, esto es en lo referente pues a la alternativa que tenemos de celebrar el convenio para las cuotas. Le regreso el uso de la voz a la maestra Susi. Gracias, maestra Ceci. Como ven, vemos la maestra nos hizo mención de este tipo de apoyos que nos brinda el instituto para podernos encaminar pues a cumplir con esas obligaciones que tenemos como patrón. A continuación, cedo la palabra al maestro Jesús Márquez y haré la proyección, maestro, de su presentación, maestro Márquez. ¿Sí, la proyecto? Favor. Ok. Adelante, maestro. Buenos días a todos y a todas. Fue un placer que, como siempre, compartir el espacio con el doctor Juan Carlos, la maestra Cecilia y la maestra Susana Bueno. Y bueno, hoy nos toca compartir y recalcar lo que hace unos momentos la maestra Cecilia, que hace mención pues que en la Ley del Seguro Social hace mención en lo relacionado a lo que es el convenio a partir del artículo 40A al 40F. Específicamente, un servidor va a mencionarles el proceso que se sigue en la página oficial del Seguro Social de cómo ir viendo los requisitos y la solicitud que se deberá de hacer para obtener el convenio al cual estamos haciendo alusión. Me permito hacer un comentario aquí a la maestra Susana. Está hasta la última, se fue hasta la última sesión. Permítanme un momento. Hasta ahí. Ahí, maestra, si quiere yo la manejo. Bien, vamos a ver los requisitos para el convenio. Específicamente en la Ley del Seguro Social, en el artículo 40E, menciona cuáles son los mismos que se deberán de cumplir para celebrar un convenio. Se los voy a leer de manera textual. El primero, no tener adeudos en los 2 últimos ejercicios anteriores a la fecha de la solicitud. Diferencias en pagos de cuotas dentro de los 2 ejercicios anteriores, o bien que éstas hayan sido aclaradas o en su caso pagadas. El siguiente, cubrir por lo menos el 10% de la emisión del periodo respectivo solicitado. Que el plazo solicitado para el pago no exceda de 12 meses a partir del último periodo a que se refiere la solicitud correspondiente. El porcentaje excedente del señalado en la fracción anterior deberá estar pagado al término del plazo indicado en la solicitud. El siguiente, demostrar a satisfacción del instituto las razones económicas excepcionales por las cuales no puede cumplir con sus obligaciones. Y el sexto, que es muy importante, que es garantizar el interés fiscal en los términos del código.
es importante hacer el señalamiento porque a continuación vamos a ver qué es lo que nos solicita el convenio simplificado por motivo de la contingencia que estamos viviendo para celebrar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo vamos a ver dentro de la plataforma del IMSS, como a continuación lo podemos ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ingresar a la plataforma? Deberé de ingresar su dirección electrónica, que es www.ins.gov.mx, y a continuación nos aparecería esta imagen, que es la página principal de la dirección del instituto. En ella observarán que hay varios recuadros o imágenes: derechohabientes pensionados, patrones o empresas, proveedores del IMSS y así sucesivamente. Bien, lo que tendremos que hacer una vez estando en la página principal del IMSS es darle un clic a patrones o empresas. Una vez hecho esto, la siguiente página que podremos observar es la siguiente. Hay una serie de información que el instituto, a través de su página, nos muestra, y esta está señalada con números. Ustedes deberán de dar un clic en el número 1 y aparecerá el concepto de conoce nuestro convenio simplificado. Una vez estando en este lugar, deberemos de dar un clic en ese concepto para que posteriormente podamos observar la siguiente imagen. Bien, aquí en esta imagen nos indica qué es el convenio simplificado. Y lo voy a dar lectura de manera textual para que no tengamos inconvenientes con las disposiciones que nos cita el Instituto Mexicano. Y bien, dice, el convenio simplificado es el instrumento por el cual podrás realizar el trámite de los pagos de tus obligaciones fiscales, entre paréntesis seguros IMSS, en parcialidades, así como el pago inicial haciendo uso de la banca electrónica. De esta forma, no tendrás la necesidad de acudir a la subdelegación en momentos de contingencia, es decir, por lo que todos ya sabemos, pues, de la sana distancia y la contingencia del COVID que nos está afectando en este momento. Bien, una vez conocido esto, vamos a dar continuidad. Ustedes podrán ver una barra de conceptos que dice a quién va dirigido, y en este momento podemos dar de manera textual nuevamente, para no contravenir las disposiciones del instituto. Dice, los patrones y demás sujetos, es decir, esto está dirigido a los patrones y demás sujetos obligados que estén inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que presenten dificultad para efectuar el pago de sus cuotas obrero-patronales en tiempo y forma, así como aquellos que requieran solicitar un plazo para hacer frente a sus obligaciones fiscales ante el instituto y que requieran asesoría para formalizar un convenio simplificado. Bien, vamos a dar continuidad para conocer los requisitos. Si ustedes dan un clic en cada uno de esos recuadros, podrán obtener la información que vayamos requiriendo. En este caso pasamos al segundo y serían los requisitos. Bien, es importante recordar que en la fracción sexta del artículo 40E de la Ley del Seguro Social nos dice que debemos de garantizar el interés fiscal de conformidad con el código. Bien, es importante y relevante que veamos los requisitos que en el convenio simplificado nos están solicitando. Dice, lo primero que nos hace es una hincapié, dice, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que los siguientes documentos serán solicitados en forma electrónica, por lo que deberás tenerlos escaneados, legibles y con un nombre de archivo que los haga identificables. Bien, vamos a conocer el primer requisito que nos citan y es tarjeta de identificación patronal. El número 2,
identificación oficial vigente del patrón, sujeto obligado o representante legal. Y nos citan por ahí algunos de los documentos que ellos aceptan como tales, como sería el INE, pasaporte o cédula profesional. Para el número 3, que hace referencia pues a las personas morales, es el acta constitutiva de la persona moral. Y nos hacen un hincapié, dice, únicamente las hojas donde se señala la razón social para la cual fue creada, así como aquella que contenga el folio del registro público de la propiedad y comercio. En el siguiente, poder notarial del representante legal. Y un hincapié aquí, únicamente la hoja donde se señala la facultad conferida por la persona moral, debiendo ser específica para la realización de trámites ante entidades públicas o actos de administración. Y la última, escrito libre solicitando la autorización del pago a plazos y los plazos para hacerlo. Como verán ustedes, en ningún momento nos citan la necesidad de garantizar el interés fiscal que hace mención la fracción sexta del artículo 40E de la Ley del Seguro Social. Bien, vamos a pasar al siguiente concepto, que son los pasos a seguir. Como observarán ustedes, aquí los tenemos. El número 1 nos dice, lo de también de manera textual, ten a la mano tu número de registro patronal y tu autodeterminación. 2, para realizar un nuevo trámite de convenio. El número 1, ingresar a la página solicitud de convenio, ten a la mano tu firma electrónica, seguir los pasos para acceder a la página, sigue los sencillos pasos para generar la solicitud del convenio. Y número 3, para solicitar la ficha de pago de una parcialidad de un convenio que fue realizado antes del 1 de julio de 2020. Dice, deberás de enviar un correo electrónico a convenio.orienta@ims.gov.mx. Como asunto, envía pago en parcialidades simplificado, indicando el número de registro patronal y el periodo del cual está solicitando la ficha de pago de la parcialidad. Se te emitirá vía correo electrónico el formato de pago. La cuarta dice, una vez efectuado el pago en línea, envía el comprobante al correo electrónico convenios.pago@ins.gov.mx. Este pago se considerará espontáneo, por lo que no generará multa en términos del artículo 304C. Y nos hacen una nota aquí en esta parte, dice, una vez que el IMSS haya revisado la información remitida y esta sea satisfactoria, deberás cubrir el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota obrera. Es decir, lo que la maestra Cecilia con anterioridad nos mencionó, que únicamente lo que queda a pago en parcialidades sería el 80% de las cuotas patronales, y una vez autorizado se debe de cubrir el 20%. Vamos a pasar a la siguiente concepto, que serán los esquemas del convenio. Bien, aquí es importante, dice, cuando tu convenio ya sea aprobado, podrás elegir cualquiera de los siguientes plazos para la realización de tus pagos. Aquí es importante observar, pues, que como ven, de 12 meses, de 12 a 24 y de 24 a 48. ¿Qué es la característica? Bueno, como ustedes ya podrán observarlo, es el interés mensual. Para un plazo hasta de 12 meses tenemos que tener, o el interés que se nos cobraría sería el del 1.26. Para un periodo de 12 a 24, el interés se incrementa a 1.53. Y el más extenso o el límite, que son los 48, que va de 24 a 48, se incrementa al 1.82. También hacen un señalamiento en el pie de la información, dice, tasas previstas en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Vamos a pasar a lo siguiente, que es, bueno, contacto. Nos dicen por aquí el teléfono, que lo cito de manera textual, 800-632-323, opción 2. Y el correo electrónico,
que es convenio.orienta@ims.gov.mx. Hasta aquí, hace un tiempo, era la única información que se tenía en la página del IMSS, pero en fechas recientes observamos que se anexó un nuevo espacio o un nuevo banner por ahí para solicitud de información, que a continuación lo veremos, que es la solicitud de convenio. Si le damos clic en esta, podremos observar, bueno, que es la firma digital, para el acceso a los servicios electrónicos del IMSS, validándolo obviamente con la FIEL, que es nuestra firma electrónica. Bien, creo importante resaltar pues que cualquier duda que se tenga con referente a la solicitud, pues no tendremos ya los correos que citamos de Orienta, .convenio.ins.gov.mx, para que en determinado momento puedan hacer las consultas correspondientes. Nosotros al final dejaremos los correos electrónicos del doctor Juan Carlos, de la maestra Ceci y de un servidor, para que si ustedes tienen alguna duda en algún concepto en particular, con todo gusto, a vuelta de correo, les haremos llegar la respuesta. Por mi parte, concluye mi participación en este momento y regreso el uso de la voz a la maestra Susana Bueno. Bueno, gracias, maestro Jesús Márquez, por su explicación. Y si vemos, esta página es muy amigable, nos va llevando paso a paso de lo ya explicado por el doctor Juan Carlos Ibarra en el convenio, por la presentación que nos hizo la maestra Cecilia Rolón, donde nos hizo una explicación de dichos convenios, y así como bien nos hizo la presentación el maestro Jesús Márquez de esta página. Si ustedes se fijaron, es muy amigable, va paso a paso, nos va orientando y nos va diciendo cómo llevar a cabo este tipo de trámite. Y pues seguir caminando y trabajando y salir avante a todas aquellas contingencias o problemas que se nos vayan presentando, porque sabemos que esto tiene que seguir caminando pese a lo que estemos viviendo actualmente. Ok, cedo la palabra a continuación a la maestra Cecilia Rolón. Muy bien. Sí, maestra Susi, ¿me puede compartir la presentación? Bien, en el momento de efectuar el convenio, pues se harán los cálculos correspondientes que ya hemos mencionado en las exposiciones anteriores. Estos cálculos pues los va a hacer directamente el Seguro Social. Al momento de elaborar el convenio pues ya nos va a dar la cantidad que debemos de pagar. Pero bueno, es importante que podamos ver cómo sería el cálculo para darnos una idea de lo que se pagaría a la hora de celebrar el convenio y las siguientes parcialidades. Vamos a ver el ejemplo de una entidad, de una pequeña entidad que cuenta con 20 trabajadores entre 1 y 2 salarios mínimos, cuya entidad tiene un adeudo del mes de abril por cuotas patronales por 20,887 pesos. Como comentábamos, como comenta la ley, se deben de actualizar. Estas cuotas debieron de haberse pagado el 17 de mayo del 2020. Y entonces se van a actualizar desde la fecha que debieron de haberse pagado hasta la fecha en que se presenta la solicitud del convenio, que sería el 30 de junio del 2020. Entonces, bueno, para hacerlo más sencillo, independientemente de los índices, la actualización quedó en 1. El monto actualizado es la misma cantidad, que son 20,887 pesos. Se deben de aplicar los recargos por mora, que en este caso los recargos que establece la Ley de Ingresos de la Federación, que para este año son de 1.47, que fueron por 2 meses vencidos ya. Entonces, los recargos por mora son de un porcentaje del 2.94.
que nos da una cantidad de 614 pesos. Entonces, el total a pagar de cuotas patronales es de 21,500 pesos. A esta cantidad le vamos a determinar cuál es el 20% y a cuánto corresponde el 80%, que es el que se va a pedir en parcialidades. Entonces, el 20% corresponde a la cantidad de 4,300 pesos y el 80% nos da una cantidad de 17,201 pesos. Bien. Esto es en lo referente a las cuotas patronales. Entonces, este ejemplo está diseñado para un convenio en cuotas obreros y cuotas patronales. Las cuotas obreras del mismo periodo son 1,582 pesos, que también se debieron de haber pagado en la misma fecha, y los recargos también por mora son del 2.94, nos dan un total de 46 pesos. Por lo tanto, el total de cubrir por cuotas obreras son 1,628.37. Como lo comentamos al principio, a la hora de establecer el convenio, se deben de pagar como primera exhibición el total de las cuotas obreras más el 20% de las cuotas patronales. Entonces, en ese sentido, bueno, de lo que ya comentamos, el total de las cuotas obreras son 1,628 más el 20% de la cuota patronal, que son 4,300 pesos. Entonces, el total del primer pago sería 5,928.70. Esto es lo que el deudor o el patrón tendría que pagar en la fecha en que se celebre el convenio con el Seguro Social. Entonces, por último, vamos a hacer la determinación de las parcialidades. ¿Cómo se hará la determinación de las parcialidades? Tenemos el 80% de las cuotas patronales que quedaron en 17,201 pesos. Vamos a agregar el interés o los recargos por prórroga. Se va a hacer este convenio a 12 parcialidades. Por lo tanto, el interés dijimos que es del 1.26%. Este interés se va a multiplicar por los 12 meses y entonces nos da un interés de 15.12%. Y ese es el que se le aplicaría a este saldo insoluto del 80%, que en nuestro ejemplo son 2,601 pesos. Por lo tanto, el monto total que vamos a conveniar va a ser de 19,802.15 centavos. Esto vamos a dividirlo entre las 12 parcialidades y entonces tenemos un importe a pagar por cada parcialidad de 1,650 pesos con 18 centavos. Esa va a ser la cantidad que religiosamente cada mes deberá de pagar el patrón durante los 12 meses siguientes. Bien, ahora, obviamente que debemos de tener conciencia de que cuando el patrón elabora un convenio, pues se debe de cumplir con requisitos previos y con requisitos posteriores. Entonces, ¿qué pasaría si el patrón incumple con el convenio? Esto nos lo marca el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Y entonces este reglamento nos dice que si el patrón incurre en cualquiera de las situaciones que les voy a mencionar, quedaría sin efecto la realización del convenio. ¿Cuáles son estas causales para que quedara sin efecto? Principalmente que el patrón deje de pagar 3 parcialidades. También cuando el patrón omita el pago de las cuotas obrero-patronales que se generen durante los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud del convenio. En el caso del convenio en parcialidades, cuando se elabore el convenio en plazo diferido, cuando el patrón no cumpla el pago en la fecha que señaló en la solicitud del convenio.
También nos dice que se dejará sin efecto cuando el patrón se ha declarado en concurso mercantil o cuando entre en un proceso de liquidación o cuando desaparezca la garantía del interés fiscal, que pues en este caso ya vimos que no procede por el hecho del convenio simplificado y de la difusión del consejo técnico que está eximiendo a los patrones de la presentación de esa garantía. Bien, pues con eso termino esta participación, maestra Susana. Le devuelvo el uso de la voz. Gracias, maestra Cecilia Rolón. Muy buena presentación en cuanto a cómo debemos de pagar, hacer estos pagos y cumplir con ello, ¿verdad? Llevar a cabo esta responsabilidad y pues aprovechar, ¿verdad? Esas bondades que se nos dan y poder dar cumplimiento a todas nuestras obligaciones. A continuación, damos la palabra al doctor Juan Carlos Ibarra. Y cedo palabra, doctor. Adelante. Bien, continuando con la parte de la seguridad social, ya nos hicieron favor por ahí el maestro Jesús Márquez, la maestra Ceci Rolón, nos hicieron favor de explicar los requisitos del convenio, incluso muy gráfico, muy específico, el tema del caso práctico. Ahora, siguiendo insistiendo con la parte de las cuotas en temas de seguridad social, pues también tenemos al Instituto Nacional, al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, que también es obligación de los patrones. Recordando un poquito la parte de la cuota patronal que tiene por parte del Infonavit, equivalen al 5% del salario del trabajador, del salario integrado del trabajador. Entonces, aquí también, ¿qué sucede? Hablábamos al inicio de las cuestiones de la problemática económica que están enfrentando las empresas. Entonces, también hay alternativas para el pago de las cuotas por parte del instituto. ¿Qué dice básicamente el instituto? Cuando el patrón, en este supuesto, tenga la problemática, también se le da la alternativa de hacer un convenio. Y recordando, pues el convenio es el acuerdo entre las partes, donde bajo ciertas condiciones se llega a esta circunstancia. Pero está condicionado. Primeramente, cuando todo el tiempo se ha hecho un convenio en el caso del instituto, se le exige una garantía. Como bien lo explicó el maestro Jesús Márquez, en este caso el convenio simplificado, pues una de las grandes ventajas, pues es el que no se le exige una garantía. En el caso del Infonavit hablamos exactamente de lo mismo. Entonces, la única condicionante dice, para las cuotas de los trabajadores que no son acreditados, esto es, trabajadores que no tengan un crédito ante el Infonavit vigente, y que la empresa tenga hasta 250 trabajadores, entonces las cuotas se podrán diferir hasta el mes de septiembre de 2020. Estamos hablando de este ejercicio. Obviamente causará los recargos correspondientes y actualización. Eso no lo exime. Sin embargo, en el caso de los patrones, pues pueden diferir el pago. Si tienen hasta 250 trabajadores, lo pueden diferir hasta el mes de septiembre. ¿Qué pasa con las empresas que tienen más de 250 trabajadores? Bueno, pues estas podrán diferir el pago hasta el mes de julio. O sea, estamos en el mes donde pueden hacer el pago. Y estamos hablando de los bimestres segundo y tercero del ejercicio 2020, porque fue cuando inició esta parte de la pandemia. Entonces, si eres patrón y estás en esta circunstancia, tienes esa alternativa para poder hacer el diferimiento del pago. Si tú necesitas, pues está ahí esa opción. Ahora, si eres trabajador y estás en el grupo que perdió su empleo
y tienes un crédito ante Infonavit, esta parte es importante, porque los pagos pues te los siguen, te lo retienen directamente de tu nómina el patrón. Pero ¿qué pasa cuando no tengo patrón? Pues entonces no tengo la posibilidad de hacer los pagos. Y con la intención de que no te metas en problemas que posteriormente te pueda llevar a perder tu patrimonio, entonces puedes buscar la opción de una prórroga ante el instituto de hasta un año. Tú solicitas al instituto, le dices, ¿sabes qué? Me quedé sin empleo, requiere una prórroga y la prórroga máxima que te darán será de un año. No vas a tener la obligación de pagar. Obviamente esto te va a generar recargos y demás, ¿sí? Pero te dan ese plazo. ¿Qué pasa si en el inter de ese año tú encuentras otro empleo? Automáticamente cuando tu patrón te dé de alta otra vez ante el instituto, se reactivan los pagos a las retenciones que te va a hacer tu nuevo patrón y entonces tendrá los pagos correspondientes ante el instituto. Entonces, es importante que si alguien está en esa circunstancia, acuda a la página del instituto buscando las opciones del convenio para que como patrón pueda diferir los pagos. Ya dijimos, hasta 250 trabajadores pueden pagar hasta el mes de septiembre. Hasta 250 sí, más de 250 puede pagar hasta el mes de julio. Y si eres trabajador y perdiste tu empleo, puedes solicitar una prórroga de hasta un año para el pago de tu crédito hipotecario. Importantísimo que lo hagas, no va a ser automático el que el instituto diga o obvie que no tuviste empleo y lo pueda hacer. Es importante, ¿por qué? Porque eso sí puede generar algunos problemas relacionados con esto. Entonces, tanto por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Infonavit, tienes estas alternativas para que puedas cumplir, porque a final de cuentas, con todo y pandemia, se tiene que cumplir con la obligación de contribuir, esto de conformidad con el artículo 31 en su fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos contribuir al gasto público, que es una de las obligaciones que tenemos como mexicanos. Y son las alternativas que tiene tanto el Instituto como el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Infonavit. Con esta parte cerramos lo que es el Infonavit. Regreso el uso de la voz a la maestra Claudia. Gracias, doctor Juan Carlos. Entonces, como vimos manejando, gracias al doctor Juan Carlos Ibarra, maestra Cecilia Rolón, maestro Jesús Márquez, por esta presentación. Esperemos les sea de utilidad a todas aquellas personas que pues estén en estos supuestos de seguir cumpliendo con sus obligaciones. A continuación, cedo la palabra al doctor Juan Carlos Ibarra nuevamente para hacer unas conclusiones referente a la temática manejada. Adelante, doctor Juan Carlos. Bien, gracias nuevamente. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Número uno, que la pandemia, pues yo creo que no es nuevo para nadie, que nos llega y nos afecta de manera general. No estábamos preparados para una circunstancia de esta naturaleza. Primero tenemos una problemática de salud, donde existe el confinamiento, donde desgraciadamente no todas las personas pueden quedarse de manera confinada por las actividades que tienen cada una de ellas. Posteriormente, eso nos afecta al consumo. No hay consumo normal. Eso nos afecta a la economía, porque toda economía pues se mueve por el consumo. En todo momento se mueve el consumo. Decíamos hace rato, yo gasto, alguien recibe ingreso, también gasta, etcétera, ¿no? Al no haber consumo, pues entonces las empresas empiezan a tener problemas en temas de ingresos y algunos también de flujo. Las alternativas que nos da tanto el IMSS como el Infonavit son importantes. ¿Por qué? Porque si estás en esos supuestos, entonces si no haces nada, tarde que temprano te van a requerir y puedes tener problemas posteriores con las autoridades.
esta es una opción importante, esta es una opción viable para los que estén en estas circunstancias, donde la recomendación es que se acerquen a las instituciones y que puedan hacer frente. Me queda claro que hay recargos, me queda claro que hay actualizaciones, sin embargo, también me queda claro que si no lo atendemos, pues el problema se puede crecer. Entonces, la invitación. Con esto, lo que podemos cerrar en esta parte es atender, porque es una obligación, atenderlo como nos lo da estas probabilidades en las instituciones, no dejarlo a la deriva. Una recomendación sería no dejarlo a la deriva. ¿Por qué? Porque entonces, más allá de solucionar las cosas, las vamos a empeorar. Entonces, son las alternativas que tenemos. Por mi parte sería todo. Agradezco la invitación que nos hacen y pues un gusto haber compartido con los compañeros que estuvieron aquí en el panel, y agradezco a todas las personas que estuvieron por ahí atentas a la transmisión. Muy buena tarde. Gracias, maestra. Pues bien, se les agradece su participación, maestro Jesús Márquez, maestra Cecilia Rolón, doctor Juan Carlos Ibarra, y en particular a la Universidad de Guadalajara por prestarnos este espacio en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al apoyo técnico que tenemos de CTA para hacer esta transmisión, y a todas las personas que están enlazadas a esta página. Y esperemos todo quede en respuesta a favor a sus preguntas que puedan tener, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero no decir que no se puede hacer nada, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir saliendo avantes a todo lo que esta pandemia nos está dando. Y simplemente a enseñarnos a vivir con este virus y a tener otros medios de comunicación. Aprendimos que tenemos otras maneras de comunicarnos, aunque de ella nos dice, ¿sabes qué? Sana distancia, no importa. Tenemos el internet para estar en contacto y en comunicación todos. Damos las gracias a todos. Damos por terminar la sesión. Un placer estar con ustedes. Gracias. Hasta luego.